¿Quién era Harry? Capítulo 5. Querido diario. 1 de septiembre de 1992. Severus Snape siguió al director y al mocoso Potter a su despacho. Minerva lo siguió. Tenía mejores cosas que hacer que lidiar con el engendro de Potter esa noche. La casa Slytherin tenía una gran afluencia de estudiantes esa noche y era su responsabilidad presentarlos a su nueva casa y que se instalaran. En cambio, tenía que estar allí lidiando con esto. Albus se acomodó en su habitual silla, similar a un trono. Luego esperó a que sus invitados se acomodaran tras su habitual ofrecimiento de sus dulces favoritos. Potter, como era de esperar, se sentó en el asiento central justo frente al escritorio del director, como el pequeño príncipe que obviamente creía ser. Que Salazar lo ayudara. «Ah, señor Potter, ¿cómo estuvo su verano?», preguntó el director con su típico aire de amable abuelo. «Muy bien, profesor». «¿Y el suyo?». «Estuvo bastante ocupado, pero fue un buen respiro de los rigores de dirigir Hogwarts». «Eso es bueno. De hecho, pasé por casa de tu tía este verano para asegurarme de que te estabas adaptando a su regreso al mundo Muggle. Me sorprendió bastante no encontrarte allí. Quería felicitarte por quedar tercera en tu clase, detrás de la señorita Granger y la señorita Patil. Todo un logro». «Gracias por eso, profesor». El mocoso Potter se encogió de hombros levemente y respondió a la pregunta implícita. «Varios amigos me ofrecieron quedarme con ellos durante el verano. Le escribí a tía Petunia antes de que terminara el trimestre para pedirle permiso. Estaba tan emocionada de que no volviera que me envió una libra entera por mi cumpleaños». Severus notó que Albus no estaba contento con la respuesta por la tensión en la mirada del mago anciano. «Harry, estoy segura de que tu familia te extrañó en casa durante el verano». El mocoso tuvo la osadía de contradecir al director. «Lo dudo, profesor. No me consideran familia y esa casa definitivamente nunca fue un hogar para mí». Potter rió con desdén. «Si ese troll del año pasado me hubiera matado, el tío Vernon probablemente le habría enviado una nota de agradecimiento al responsable». Minerva habló por primera vez. «Seguro que exagera, señor Potter. La vida allí no pudo haber sido tan mala». Severus percibió la súplica en su tono. «¿Estás tratando de convencerlo a él o a ti misma, Minerva?», pensó con una mueca mental. «Ya basta», interrumpió Snape. Merlín sabía que si no lo hacía, pronto estarían cogiendo de la mano al mocoso y teniendo elfos domésticos dándole uvas. «Tengo asuntos más importantes que atender que escuchar a Potter quejarse de que sus huevos estaban un poco crudos». Albus le dirigió una mirada de desaprobación que Severus ignoró fácilmente. «Sí, bueno, Harry, estamos aquí para hablar sobre el incidente del Express de hoy». «Deberían expulsarlo por golpear a un compañero», se burló Severus. «Severus», espetó Minerva. «No fue un incidente tan grave como para justificar semejante castigo». Potter ignoró a los dos profesores y respondió a Dumbledore. «Malfoy entró en nuestro compartimento y se puso a hablar como un loco, buscando provocar una pelea. Le di lo que buscaba». Dumbledore consultó una hoja que tenía delante. «Según Madame Pomfrey, el señor Malfoy tiene una torcedura de mandíbula y le tuvieron que regenerar 2 dientes con magia. Podrá asistir a clases mañana, pero le espera una noche muy incómoda». Miró a Potter con decepción en el rostro. «Nunca es aceptable golpear físicamente a un compañero». Malfoy entró en nuestro compartimento y llamó a Hermione sangre sucia, a Ron traidor a la sangre y a las hermanas Patil un par de negras que solo sirven para limpiar su mansión y ser prostitutas. En todo caso, lo dejé ir con un simple revés a ese bocazas suyo». Los 3 profesores miraron con asombro al sereno pero enfadado niño de 12 años. A Severus no le sorprendió lo que había dicho su ahijado. El chico casi estaba citando a su padre textualmente. Lo que sorprendió al profesor de pociones fue la calma y la deliberación con la que había hablado el mocoso Potter. Parecía más un adulto que un estudiante. Dumbledore fue el primero en dejar de lado su sorpresa. «Abordaremos lo que dijo el señor Malfoy. Sin embargo, no puedo permitir que esto siga así. Tendrá 3 noches de castigo con Hagrid ayudándole en sus tareas según le asigne. No espero que se repita este incidente». «Gracias, señor Potter. Puede regresar a la torre de Gryffindor». Potter se puso de pie al oír la despedida. Se giró hacia la puerta antes de detenerse y mirar a Severus directamente a los ojos. Sus brillantes ojos verdes se encontraron con la mirada negra de Severus. «Profesor, ¿podría pasarme un mensaje? Que Malfoy sepa que la próxima vez que se pase de la raya lastimando a mis amigos, no habrá una tercera».
Si quiere pelear conmigo, sabe dónde encontrarme, pero que no se metan mis amigos. Y si vuelve a llamar así a mi madre, lo enterraré donde está. Potter se fue antes de que los profesores pudieran reaccionar. Merlin. ¿Qué pasó en ese tren? Susurró Minerva. Se giró hacia Dumbledore y empezó a hablarle. Severus los ignoró. Por segunda vez en 5 minutos, estaba completamente atónito. Por primera vez, al mirar al engendro Potter, no había visto a James Potter. Ni siquiera había visto a Lily. Había visto a Michael Evans. Cuando Severus Snape regresó a Spinner's End después de su segundo año, Tobias Snape ya estaba borracho como una cuba. Al notar el regreso de su hijo mago, montó en cólera. Tobias Snape era un hombre mezquino sin grandes dotes. Un oficinista que hacía tareas de contabilidad en una fundición cercana. Severus siempre sospechó que Snape padre se sentía intimidado por la evidente superioridad intelectual de su hijo. No importaba si eran celos por sus dotes mágicas o intelectuales, o su mentalidad estrecha que descargaba su ira y frustraciones en un niño indefenso. Lo que importaba era la brutal paliza que le siguió. Lily finalmente lo encontró en el parque infestado de maleza cerca de sus casas. Arrastró a su mejor amiga, maltratada y ensangrentada, de vuelta a casa. Su madre, Patricia Evans, curó a la amiga de su hija, incluso mientras su hija mayor observaba con desaprobación. Entonces Michael Evans regresó a casa. Era capataz en la misma planta donde trabajaba Tobias Snape. Ahí terminaba el parecido. El Evans compartía los ojos de su hija menor, pero era increíblemente fuerte tras levantar cargas pesadas todo el día en el calor de la fundición. Aunque no tenía la complexión de un fisicoculturista mugle, era posiblemente el hombre más fuerte de la planta. También era bastante inteligente y un líder entre los trabajadores. También era conocido por su temperamento feroz y por ser el último en pie en las peleas de bar. Nunca empezaba las peleas, pero por Dios, las terminaba. Cuando el señor Evans se enteró de lo sucedido, simplemente asintió y se ofreció a acompañar a Severus a casa. Las leyes de la época no le habían dado muchas opciones. Durante el corto paseo hasta Spinner's End, Severus se sintió reconfortado por la presencia tranquila y firme del hombre. Al llegar a casa, Severus abrió la puerta y el señor Evans lo siguió. Tobias Snape vio a su hijo, empezó a gritar y se adelantó para golpearlo de nuevo. No se percató del señor Evans hasta que la mano del hombre lo agarró del cuello y lo levantó del suelo. El señor Evans lo sostuvo sin esfuerzo y le prometió que si Tobias Snape volvía a tocar a su hijo con ira, no volvería a hacerlo. El hombrecito asustado nunca volvió a tocar a su hijo. La expresión, el tono e incluso las palabras eran casi exactamente lo que Severus Snape acababa de experimentar, solo que esta vez iban dirigidas a él. El único mugle que había defendido a Severus Snape y ahora lo veía de nuevo en su nieto. «Severus», gritó Dumbledore. «Severus, ¿estás bien? Potter es peligroso. Debería ser expulsado. Vamos, Severus. Estoy seguro de que si los mantenemos separados por ahora, se calmarán». Snape forzó una mueca de desprecio. «Recuerde lo que le digo, profesor. Potter es el estudiante más peligroso que ha permitido en esta escuela desde el mismísimo Señor Tenebroso. Quizás incluso peor. El Señor Tenebroso luchó por el poder. Potter lo hará porque cree tener razón». Severus se fue sin decir una palabra más. Necesitaba controlar a sus Slytherins. Tendrían que vengarse sutilmente, no mediante enfrentamientos abiertos con Potter. Sí, Potter solo estaba en segundo año, pero el tiempo se encargaría de eso. El mocoso era el tercero de su clase académicamente y daba señales de ser potencialmente el estudiante con más talento mágico en varios años, sin importar lo que le dijera en clase. La profecía decía que Potter tendría el poder de vencer al Señor Tenebroso. ¿Qué podría ser eso sino poder mágico? En cualquier caso, Potter era un peligro para sus alumnos. El mocoso podría ser la clave para detener al mago más malvado de la historia, pero Potter era un peligro para sus alumnos ahora. De alguna manera, tendría que hacérselo ver al director. Y, 2 de septiembre de 1992 la pequeña criatura llegó a su destino. Durante todo el verano se había esforzado al máximo para encontrar al grande, pero sus mejores esfuerzos no fueron suficientes. Merecía ser castigado. Contempló la figura dormida del grande. Cuánta bondad y poder se mezclaban en un solo ser. Aquí estaba el que dio esperanza a todos los seres. El gran Harry Potter. Cuánto deseaba que el grande aceptara su advertencia. Los oscuros volvían a la carga y querían extinguir al grande. No podía permitirlo. La familia mala formaba parte de esto. Dobby tendría que sufrir por esa idea.
El amo malo quería la muerte del gran Harry Potter. Le ordenó a Dobby que no contara a nadie los asuntos de la familia mala. Así que Dobby no podía. Pero no eran asuntos de la familia mala si el gran Harry Potter no era el lugar donde la familia mala ponía su trampa. No, Dobby no podía fallar. Los ojos del gran Harry Potter se abrieron de repente y brillaron con poder en la oscuridad. Dobby estaba tan sorprendido que ni siquiera pensó en desaparecer. Y entonces el gran Harry Potter lo agarró por el cuello. Pero Dobby estaba acostumbrado a eso. El viejo no tan mal amo también lo hacía. ¿Quién eres?, preguntó el gran Harry Potter en un susurro. Yo soy Dobby, Harry Potter. Dobby, el elfo doméstico. El gran Harry Potter aflojó su agarre. ¿Por qué estás aquí? Dobby está aquí para advertir a Harry Potter. Harry Potter debe irse de Hogwarts. Hay un gran peligro. Harry Potter debe irse. ¿Es Voldemort? Dobby se tapó los oídos con las manos al oír el nombre evocar visiones de tiempos horribles. Ah, no pronuncies ese nombre, señor. No pronuncies ese nombre. Se oyeron murmullos desde otra cama. El gran Harry Potter se levantó rápidamente de la cama y fue al baño cercano. Cerró la puerta tras él y dejó a Dobby en la encimera. Lo siento, murmuró el gran Harry Potter. Sé que a la gente no le gusta decir ese nombre. Dobby sintió que las lágrimas empezaban a formarse. El gran Harry Potter se estaba disculpando con él. El gran Harry Potter suspiró. Dobby, ¿por qué lloras? El gran Harry Potter se disculpó con Dobby. Los magos nunca se disculpan con los elfos domésticos. El gran mago hizo una mueca de incomodidad. Bueno, diré que yo también he estado ahí. Tosió. ¿Y qué es esta advertencia? Dobby intentó encontrarte todo el verano, pero Harry Potter no está con su familia. Se planean cosas terribles para este año. Harry Potter es demasiado importante. Debe mantenerse a salvo. ¿Qué cosas terribles? ¿Quién las trama? ¿Es Vol, el que no debe ser nombrado? No, el que no debe ser nombrado, señor, respondió Dobby con un gesto particular. Esperaba que el gran Harry Potter entendiera lo que intentaba decir. No puedo irme de Hogwarts, Dobby, respondió el grande. No tengo a dónde ir hasta que tenga edad suficiente para ser independiente. Mis parientes no me quieren. ¿La familia de Harry Potter no lo quiere?, preguntó Dobby con incredulidad. Odian la magia, explicó el grande. Pero me han dicho que son la única familia que me queda, así que tengo que quedarme con ellos. Dobby sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo, pero esta vez de dolor y rabia. El gran Harry Potter no tenía a nadie. Dobby le encontraría una familia propia a Harry Potter. Entonces el gran Harry Potter podría irse de Hogwarts y estar a salvo. No te preocupes, Harry Potter. Dobby te encontrará una familia. Dobby asintió con énfasis. Cuídate, Harry Potter, hasta que Dobby regrese. Con un pop, desapareció. Un elfo con una misión. Y, 15 de octubre de 1992 los Ravenclaw siguieron a los estudiantes de Gryffindor al aula de defensa contra las artes oscuras. Salvo la primera clase, con el desastre de los duendes, el profesor Lockhart simplemente explicó a la clase los sucesos de sus diversos libros. La semana pasada, sobre yetis, y la anterior, sobre vampiros. Padma observó a Harry mientras los estudiantes se sentaban. Habían estado susurrando sobre Harry desde que apareció la señal de la pared, y la señora Norris estaba aterrorizada. Por alguna razón, ignoraron que Harry estaba con Hermione, Ron y ella cuando descubrieron al gato. En cambio, solo se centraron en Harry. Para la lógica de Patil, aquello no tenía sentido. Harry pareció restarle importancia, como si fuera una broma. Sin embargo, Padma había aprendido a interpretar mejor a su mejor amigo. Estaba furioso por los rumores, pero se lo guardaba. Gracias a Merlin, el idiota de Malfoy no había intentado nada últimamente. Bienvenidos a otra maravillosa sesión de defensa contra las artes oscuras. Anunció Lockhart con desenfado al entrar en la sala. ¿Están listos para otra emocionante mirada al mundo tras el velo de las artes oscuras? Padma observó al hombre entrar en la sala y comenzar su lección sobre hombres lobo. Padma comenzaba a comprender la opinión de Harry de que el profesor era un completo fraude. Escuchar las descripciones del hombre no coincidía con la investigación externa que Padma había realizado sobre el comportamiento de los hombres lobos salvajes. El hombre lobo que el profesor describió parecía tener el control total, como si estuviera bajo los efectos de la poción Matalobos. Ahora representaré mi famosa batalla contra el hombre lobo de Wagga Wagga. Señor Potter, ¿podría ayudarme de nuevo? Harry se levantó, pero era obvio que era lo último que quería hacer. Padma oyó a Corner riéndose disimuladamente detrás de ella mientras Harry se acercaba.
¡Qué aullido tan fuerte, Harry! Exacto. Y entonces, si te lo puedes creer, me abalancé, así, lo tiré al suelo. Así, con una mano logré sujetarlo. Con la otra, le puse la varita en la garganta. Entonces, reuní las fuerzas que me quedaban y realicé el complejísimo encantamiento homorfo. Soltó un gemido lastimero. Vamos, Harry. Más agudo. Bien. El pelaje desapareció, los colmillos se encogieron y volvió a ser un hombre. Simple, pero efectivo. Y otra aldea me recordará para siempre como el héroe que los liberó del terror mensual de los ataques de hombres lobo. H.P. Cospack. 162, tapa dura estadounidense. Harry se levantó del suelo y dijo: disculpe, profesor, pero no creo que la clase ni yo podamos comprender la gran hazaña que logró, señor. Padma se mostró cautelosa al instante. Harry tramaba algo. Nunca era tan educado a menos que estuviera tramando algo. Por desgracia, Lockhart no lo conocía tan bien. ¿Qué quieres decir, Harry? Bueno, señor. Solo soy un niño pequeño, no un hombre lobo enorme. No me hace justicia que sustituya al hombre lobo tal como soy. Lo sé, joven Harry. Pero debemos conformarnos con lo que tenemos, respondió el autor profesor, sonriendo a la clase. Tuve una idea, profesor. Si Hermione me aplicara un hechizo para hacerme parecer un hombre lobo, la clase se daría cuenta de todo lo que pasó. El profesor pareció considerarlo. Padma no creía que su amiga fuera capaz de lanzar semejante hechizo. El profesor también parecía dudar, pero Harry le aseguró que era más que capaz. Muy bien. Señora Granger, ¿podría ayudarme, por favor? Hermione se acercó mientras miraba con enojo la leve sonrisa en el rostro de Harry. Padma estaba segura de que Harry tramaba algo, y la mayoría de la clase llegaba a la misma conclusión. Cuando Hermione llegó a Harry, este le susurró algo al oído antes de alejarse para quitarse la túnica. Padma hizo una mueca al ver la ropa mugle desaliñada y demasiado grande que Harry insistía en usar debajo de la túnica. No hace falta que te desnudes para esto, Harry, le aseguró Lockhart con una mirada de disgusto en su rostro mientras observaba la ropa de Harry. Solo intento meterme en el papel, profesor. Es una actuación de método. Claro que lo reconocí, querido muchacho, le aseguró Lockhart. Padma no entendía a qué se refería con actuación metódica y dudaba que Lockhart lo supiera tampoco. Haz lo que debas. Harry regresó a su lugar frente al aula. Muy bien, profesor. Estoy listo. Una vez que la señora Granger complete su glamour, avance hacia mí como antes, instruyó Lockhart. Hermione creó los complejos patrones de varita necesarios para un hechizo de glamour. Padma quería verla lanzar, pero su atención se centró rápidamente en Harry. Harry echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido que le provocó escalofríos a Padma. Al mismo tiempo, un denso pelaje negro le crecía por todo el cuerpo a medida que crecía. Su cabeza se transformó en la gigantesca representación de un lobo, mientras que sus manos se convirtieron en enormes garras con uñas de aspecto perverso que parecían increíblemente afiladas. Padma estaba aterrorizada y estaba sentada a 6 metros de distancia. Harry se giró hacia el profesor de defensa y dejó escapar un gruñido que pareció resonar en los huesos de todos los presentes. El famoso profesor echó un vistazo a ese horrible rostro y soltó un chillido infantil antes de caer al suelo desmayado. Harry, el hombre lobo, se sentó sobre sus cuartos traseros y emitió un sonido extraño. Padma tardó un momento en darse cuenta de que Harry se reía. No solo reía, sino que reía a carcajadas. Ahora, cuando el glamour del hombre lobo miró hacia el aula, el rostro de la criatura parecía divertido, con la lengua colgando hacia un lado. Le dio a Padma la impresión de un cachorro gigante y muy peligroso. Hermione debe haber liberado su hechizo porque Harry de repente se encogió de nuevo a su forma normal. Vaya, amigo. Realmente hiciste que el imbécil se desmayara, felicitó Ron a su amigo. Harry se volvió a poner las gafas y dijo: también tendrá que cambiarse la túnica antes del almuerzo. Justo entonces sonó el timbre anunciando el fin de la clase. Supongo que no hay tarea. Exclamó Ron. Padma y Sully se unieron a sus amigas Gryffindor al salir del aula de defensa. Algo acababa de pasar en la clase y ella no lo entendía. Las 3 Gryffindors compartían un secreto. ¿Cómo había logrado Hermione lanzar ese glamour? Y aquello no se parecía en nada a ningún hombre lobo que hubiera visto en fotos. Le recordaba más a las historias que le contaba su abuelo, su padre, en sus visitas a la India cuando era niña. Hablaría con Harry más tarde para averiguar qué había pasado y cómo lo hizo. No necesitaba armar un escándalo ahora.
Mientras los demás estudiantes se marchaban, Lavender y Parvati se quedaron atrás intentando frenéticamente despertar a su apuesto profesor mientras trataban de evitar el charco creciente que salía de debajo del mago. Los Gryffindors se sorprendieron un poco cuando Ernie Macmillan se sentó frente a Harry. Tras los sucesos del club de duelo la noche anterior y los rumores de esa mañana sobre las habilidades de Harry para hablar Parcel, la mayoría de los estudiantes se esforzaban por evitar al mago de segundo año. Detrás de Ernie estaban Padma, Susan, Anna y Justin. Los cuatro se agruparon detrás de Ernie. Entonces, Potter, ¿estoy en lo cierto al pensar que no eres el heredero de Slytherin? Preguntó sin rodeos. No. Ernie pareció sorprendido. Todo el salón guardó silencio mientras intentaban escuchar la conversación. ¿Acababa de admitirlo Potter? Entonces, ¿eres el heredero de Slytherin? Preguntó Ernie intentando aclararlo. No, lo siento. Dije no queriendo decir sí. Interrogación de apertura no significa sí. Mira, quiero una respuesta directa. ¿Eres o no eres el heredero de Slytherin? ¿Sí o no? No. No, ¿lo eres o no, no lo eres? Sí, basta. Estalló Hermione. Tenemos muchos estudiantes asustados ahora mismo y no tenemos tiempo para tus estupideces. Ernie la miró con fingida frustración. Bueno, todavía hay cierta confusión sobre si es el heredero de Slytherin o no. Harry puso los ojos en blanco, frustrado. Eso no es cierto. Ernie se inclinó y señaló la mesa con el dedo. ¿Que no hay ninguna confusión, o que no eres el heredero de Slytherin? Cualquiera. O ambos. Solo dame una respuesta clara. Por supuesto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Eres el heredero de Slytherin? ¡No! Ernie sonrió. Bueno, solo quería aclarar eso. Los estudiantes, y algunos profesores, estaban tratando de digerir esta conversación cuando Ernie y Harry comenzaron a reír. ¿En serio? Resopló Hermione. Ustedes dos con sus estúpidas citas de películas. Tienen a medio gran comedor completamente confundido sobre lo que acaba de pasar. ¿Cómo se supone que eso va a mejorar esto? Hice reír a Harry, respondió Ernie con una sonrisa pícara. Conocemos demasiado bien a Harry como para creernos esas tonterías. El heredero de Slytherin no vería cine mugle, ni sería el mejor amigo de un nacido de mugles, ni un mestizo. Hermione resopló de nuevo y volvió a comer. Aunque desaprobaba el método de Ernie, apreciaba la lealtad que le había mostrado a Harry. Parecía que toda la escuela, incluyendo a algunos profesores, estaba dispuesta a creer que Harry era el heredero de Slytherin con la más mínima prueba. Parecía que solo sus amigos más cercanos no compartían esa opinión. No había leído mucho sobre psicología de masas, pero a la niña de 13 años le sorprendió un poco la rapidez con la que los estudiantes pasaron de venerar al niño que vivió a vilipendiar a Harry Potter. El aire escocés de enero era frío y fresco. Una ligera brisa soplaba entre la nieve que salpicaba el suelo. Con la luna nueva, los terrenos de Hogwarts estaban a oscuras, con solo las estrellas lejanas y algunas luces restantes de Hogwarts iluminando. Era bien pasada la medianoche y los terrenos estaban en silencio. Harry disfrutaba de este tiempo. Extrañaba su tiempo a solas en el bosque de su rey. Le encantaba tener amigos, pero a menudo sentía que las murallas del castillo se cernían sobre Harry. La bestia no podía salir muy a menudo por el riesgo de revelar su secreto. Así que apreciaba estos momentos en los que podía disfrutar de su forma peluda. El silencio de la noche no era tan silencioso para sus oídos como los habitantes nocturnos del bosque prohibido seguían su rutina nocturna. Los centauros permanecieron cerca de su campamento con guardias mientras las arañas gigantes, los lobos y otros depredadores acechaban el bosque. Una pequeña tribu de troles del bosque vivía cerca del centro, no lejos de un par de dragones verdes galeses que, de alguna manera, habían escapado al ministerio, y a Hagrid. Fluffy se había instalado en lo profundo del bosque y estaba encantado de volver a ver a su compañero de juegos del año pasado. Harry encontró docenas de especies viviendo en el bosque, algunas que reconoció de los mitos mugles y otras de las que no tenía ni idea. La escuela había estado tensa últimamente con alguien que afirmaba haber abierto la Cámara de los Secretos y atacado a estudiantes y algún que otro gato demonio. Nadie había muerto hasta el momento, pero varios estudiantes estaban petrificados en la enfermería, incluyendo a Justin FF, Colin Creevey y Lavender Brown. Harry había intentado encontrar al monstruo, pero no había tenido éxito. Había oído los susurros, pero no había visto a la criatura. El olor del monstruo estaba por todo el castillo. Olía un poco a reptil para Harry, pero no como ninguna serpiente que hubiera olido antes.
Era principalmente serpiente, pero también algo más. La única forma en que podía describirlo era que no olía natural. Hermione estaba tratando de identificar a la criatura, pero nada encajaba con las criaturas que petrificaban a sus presas. Harry pensó en la vieja película Furia de Titianos. Medusa era mitad serpiente, mitad humana, y su mirada podía petrificar a la gente. Pero la gente petrificada estaba muerta. La petrificación era más bien un hechizo aturdidor descomunal o algún tipo de éxtasis. Ninguna de las serpientes o criaturas con forma de serpiente que Hermione había encontrado en la biblioteca podía hacer eso sin dejar heridas como marcas de mordeduras. La bestia trotaba con facilidad hacia el límite del bosque. El aire frío le resultaba reconfortante a través del pelaje. Tuvo que esforzarse para no aullar de emoción ante la oportunidad de ser libre por un rato. Su camino lo llevó no muy lejos de la cabaña de Hagrid. No le preocupaba demasiado. A esas horas, el gentil semigigante estaría profundamente dormido y Fan conocía a Harry en ambas formas y no ladraría. «Hola Harry Potter», lo saludó una voz. La bestia se detuvo en seco. De cerca de los gallineros apareció una niña a la que apenas reconoció. La había visto con la hermana pequeña de Ron y sabía que no era Gryffindor, pero nada más. ¿Cómo había sabido quién era la bestia? No te preocupes. No le diré a nadie que te vi. Es una buena noche para salir. ¿Has visto algún Snark en el bosque? ¿O un Snorkerak? Harry recuperó su forma humana. ¿Cómo supiste que era yo? Preguntó. ¿Te has cambiado? Respondió con voz algo distraída. Me temo que no he sido yo misma del todo. Ni siquiera recuerdo haber decidido salir a caminar esta noche, pero no me importa, ya que así pude conocerte. Harry no sabía cómo responder. Soy Harry. ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Soy Luna. Pero todos están empezando a llamarme Looney. Looney Luna Lovegor, tiene una fluidez agradable y todo es aliterado. Los Ravenclaw son así de listos. Estoy seguro de que si estuviera en Gryffindor sería algún juego de palabras tonto o una referencia a un animal. ¿Qué animal sería? Apuesto a que te llaman peludo. O tal vez peludo. Harry no tenía respuesta para eso, pero ya sentía que le empezaba a doler la cabeza. ¿Cómo es posible que dos piezas de oscuridad produzcan tanta luz? Preguntó Luna de repente. ¿Qué luz? Preguntó Harry. Está casi oscuro aquí fuera. Luna rió entre dientes. Tienes razón, Harry Potter. Pero tranquilo, seguro que lo verás tarde o temprano. Bueno, me tengo que ir. Tengo que madrugar para encontrar dónde se han metido mis zapatos. Buenas noches, Potter peludo. Harry observó a la extraña alumna de primer año de Ravenclaw saltar por la oscuridad de vuelta al castillo. ¿Qué había pasado? Aún no entendía cómo sabía de su forma bestia. Claro que Ron y Hermione lo sabían. Y se lo había contado a Hermie y Padma durante las vacaciones, cuando se quedó con la familia de Hermie. Pero estaba seguro de que ninguno de ellos le habría contado nada, especialmente a una alumna de primer año a la que ninguno conocía realmente. Harry volvió a transformarse en la bestia y reanudó su carrera hacia el bosque. Esperaba que el aire nocturno le despejara la mente. Probablemente era demasiado tarde para ver a Madame Pomfrey y pedirle una poción para combatir la migraña que sentía que se avecinaba. 12 de marzo de 1993 el heredero se la llevó. Ha desaparecido. Tenemos que recuperarla. No puedo perderla. Harry agarró a la niña más pequeña mientras ella pasaba corriendo. ¿A quién se llevó? Cálmate y cuéntamelo, dijo Harry. La pequeña pelirroja miró a su héroe a los ojos. Se llevó a Luna. Se llevó a Luna a la Cámara de los Secretos. Había un nuevo mensaje en la pared. Los profesores hicieron una lista de todos los estudiantes y ella era la única que faltaba. Es mi mejor amiga. Por favor, Harry, tienes que salvarla. ¿Se llevó a Luna Lovegor? Preguntó Harry. ¿A la pequeña Ravenclaw rubia? Sí. Por favor, tienes que ayudarme. Suplicó Ginny. En ese momento Perky Weasley entró en la sala común y anunció. Los profesores quieren que todos los estudiantes se reúnan en el gran comedor en 5 minutos, sin excepciones. Todos fuera. Ginny agarró a Harry. Por favor, Harry, tienes que ayudarla. Eres el niño que vivió. Sé que se ha comportado más rara de lo normal este año, pero sigue siendo mi amiga. ¿Quieres decir que normalmente no suena tan loca? Ginny negó con la cabeza. No, es normal en ella. Pero a veces se ponía fría y me decía que la dejara en paz. Luego hacía como si nada hubiera pasado. ¿Se lo dijiste a alguien? Preguntó Harry. Le dije algo al profesor Flitwick y me dijo que hablaría con ella el mes pasado, pero no volví a saber nada.
No era así antes de que llegáramos a Hogwarts. No me cuenta nada, solo lo escribe en el diario que le di. Vamos, ustedes dos. Son los últimos aquí, exigió Perky. Los castigaré a ambos. Harry y Ginny salieron de la sala común, aunque Ginny no sin antes lanzarle algunos insultos a su entrometido hermano mayor. Ya casi llegaban al gran comedor cuando se toparon con Ron y Hermione, seguidos por la profesora Sprout. Harry. Gritó Ron. Hermione y Padma se han quedado petrificadas. Harry sintió que se le encogía el estómago. ¿Cuándo? Justo esta mañana, respondió Hermione con solemnidad. El normalmente excitable Hufflepuff parecía muy afectado. Me dejaron en la biblioteca para ir al baño. Los encontré afuera del baño de Myrtle. ¿Pueden hablar dentro del gran comedor?, exigió Perky. Ahora muévanse. Ron se enfureció y empezó a gritarle a su hermano. Ginny se unió a la pelea, lo que hizo entrar a la profesora Sprout. La profesora empezó a conducir a los hermanos que discutían hacia el gran comedor. Cuando intentó arrastrar a Hermione, este se recuperó lo suficiente como para aumentar el caos. Esto finalmente sacó a la profesora McGonagall del gran comedor. ¿Qué significa esto?, preguntó ella. Se niegan a obedecer las órdenes del profesor Dumbledore, profesor. Informó Perky. No es tan grave, tranquilizó la profesora Sprout a su colega con calma. Los pobres están simplemente en shock por el ataque a sus amigos. Ya veo, respondió el profesor de transformaciones. ¿Y dónde está el señor Potter? El profesor y el prefecto miraron a su alrededor, pero el estudiante más famoso, o notorio, de Hogwarts había desaparecido. Harry se dirigió bajo su capa de invisibilidad hacia el baño, donde sus amigos estaban petrificados. Estaba furioso por lo que les había pasado, pero también quería encontrar a la pequeña Rubia. Le daba migraña e insistía en llamarlo Potter peludo, para diversión de gran parte del colegio. Pensaban que era un juego de palabras con un sinónimo de cierta pronunciación de su nombre. Incluso los Slytherin habían empezado a usarlo para burlarse de él. Sin embargo, a pesar de todo, ella aún conseguía hacerle reír en algunas ocasiones, y Dios sabía que había necesitado oportunidades para reír este año. Al entrar al baño, Harry se detuvo a oler. Los olores amenazaban con abrumarlo. Los examinó y captó los de Hermione y Padma, además de los de Luna y el monstruo. Curiosamente, el olor de Luna solo parecía llegar al baño. ¿Estaría todavía allí? Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Se escuchó la voz de una chica. Harry se giró y se encontró con el fantasma de una bruja con una túnica antigua de Hogwarts. Supuso que estaba en cuarto o quinto año cuando murió. Hola, soy Harry. Busco a un amigo que desapareció de aquí. ¿Puedes ayudarme? La expresión de la bruja fantasma cambió mientras Harry hablaba. Ahora le sonreía tímidamente. Ya casi no entra nadie aquí. Dos chicas entraron antes, pero solo usaron el baño y se fueron sin decirle una palabra a la pobre Myrtle. Luego entró otra, pero solo usó el lavabo. Hizo un ruido y entonces, ¡zas! Empujaron a la pobre Myrtle directamente por las tuberías y al lago negro. El horrible calamar intentó jugar conmigo. ¿La última chica que entró, fue justo después de que se fueran las demás?, preguntó Harry. Quizá. No se me da muy bien controlar el tiempo. Aunque no estuviera muerta. El rostro del fantasma se ensombreció y empezó a gemir. ¡Ay, estoy muerta!, gritó antes de estrellarse contra un baño cercano con un plop. Harry ignoró la pregunta que le rondaba la mente sobre cómo un fantasma intangible había logrado salpicar un poco al entrar en el inodoro y se volvió hacia el lavabo. El olor de Luna era más intenso allí. Sus ojos recorrieron el lugar buscando una pista, una señal, algo. Después de 5 minutos, Harry estaba listo para darse por vencido. Se golpeó la mano con frustración. Al levantarla, se dio cuenta de que acababa de mancharse con algo. Parecía maquillaje. Con un bufido de frustración, Harry se acercó a lavárselo. Mientras se lavaba las manos, se fijó en el motivo de serpiente incrustado en el protector contra salpicaduras detrás del fregadero. Miró hacia el mostrador y se dio cuenta de que era el único. ¡Qué extraño! Volvió a mirar la serpiente. Parecía deslizarse un poco. ¿Era un marcador de la entrada? Harry buscó con la mirada alguna señal de un mecanismo de disparo. Esperaba una runa, pero supuso que también era posible un mecanismo de disparo. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, volvió su atención al grabado de la serpiente. ¿Cómo te abro?, preguntó frustrado. La serpiente respondió con una sacudida peculiar y, un segundo después, Harry oyó el crujido de una piedra tras él.
Al girar, descubrió que una sección del suelo había cedido, revelando un amplio túnel que descendía a la oscuridad. ¿Abierto? La cámara de los secretos y la contraseña para revelar su entrada están abiertas. Qué poco se puede decir de Salazar, el astuto fundador. Harry reflexionó un momento. ¿Por qué no se había encontrado antes? Accidentalmente, al menos. Después de casi 10 siglos, al menos una vez alguien tuvo que decir abrir mientras miraba el grabado del lavabo. Harry dejó eso a un lado y se arrodilló al borde del túnel. El olor del monstruo era casi insoportable. Sin duda había pasado por allí últimamente. Tocó el borde del túnel esperando encontrar piedra. Era metal, plomo, pensó. Esto no era un túnel, era una tubería. Un rayo de luz de su varita mostró una curva en la tubería a pocos metros de distancia. Esta es una idea muy estúpida, murmuró Harry para sí mismo. Se sentó en el borde de la tubería y bajó lentamente. Quizás la tubería se niveló después de la curva. Solo había una pequeña caída hasta la curva. Debería estar bien. Al menos eso era lo que se decía. Harry se soltó del borde esperando una breve caída hasta la curva. Eso fue lo que pasó. Pero lo que no contaba era la baba acumulada, posiblemente de siglos de crecimiento. Al tocar la curva de la tubería, sus pies se resbalaron. El grito que soltó mientras seguía deslizándose por la tubería se apagó cuando el suelo del baño volvió a cubrir la abertura.